Ya está en este momento grabándose, ¿no? Gracias por el dato. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener una gran cantidad de potencia reactiva tomando desde la red? Primero se generan pérdidas en la instalación. Estas pérdidas de energía eléctrica ocurren en forma de calor y son proporcionales al cuadrado de la corriente total. Cuando tenemos necesidad de gran cantidad de energía reactiva, esta corriente también crece. Entonces, se establece una relación entre el incremento de las pérdidas y el bajo factor de potencia, provocando aumento en el calentamiento de los conductores y los equipamientos. Vamos a suponer entonces que, por ejemplo, usted tiene, voy a dibujarle por aquí nomás, a ver, usted tiene aquí la planta industrial. Esa planta, digamos que está siendo alimentada por un sistema trifásico de voltajes. Entonces tenemos aquí las tres líneas de alimentación eléctrica y probablemente se disponga también del cuarto conductor de neutro. ¿Sí? Entonces, aquí diríamos, si en esta planta la potencia total aparente que requerimos de la red eléctrica es grande y esa gran potencia se debe a que estamos con una cantidad bastante importante de carga inductiva, eso significaría que por estas líneas debemos absorber una gran cantidad de corriente, ¿sí? Entonces, normalmente en los centros industriales, cada una de las fábricas tienen como requisito necesidad de abastecerse desde un transformador que deberá ser calculado en función de los requerimientos de la fábrica. Entonces, mire, si aquí voy a necesitar una gran cantidad de potencia reactiva por las máquinas eléctricas que tengo instaladas, la corriente que debe avanzar por estos conductores también va a ser importante. ¿Y desde dónde viene esa corriente? Desde este transformador. Entonces, este transformador también deberá tener una gran capacidad de potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir si la corriente es grande? Esta corriente grande, evidentemente, al pasar por este conductor eléctrico, va a generar calentamiento. De paso, les recuerdo, si es que no lo sabían, un conductor eléctrico va a tener una sección transversal. Pongámosle una sección transversal circular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese conductor eléctrico tiene un área. Adicionalmente, la resistencia eléctrica de este conductor, usted le puede calcular de la siguiente manera. La resistividad multiplicado por la longitud del conductor y esto dividido para el área, ¿sí? Entonces, esa resistividad le ponemos de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La resistividad es una característica propia del material del cual están hechos los conductores. Pueden ser conductores de cobre, conductores de aluminio, principalmente. La longitud es precisamente cuánto necesitamos desde el transformador hasta la acometida, el tablero de medición de su empresa. Esa es la longitud. Y el área viene a ser la sección transversal que tiene ese conductor. Entonces, mire, si voy a tener una gran cantidad de corriente circulando por aquí, me interesa que la resistencia de estos conductores sea la más pequeña posible. Con eso se reduce la pérdida
I cuadrado R, porque diríamos, con un área pequeña, la resistencia eléctrica del conductor va a ser alta. Y si tengo una resistencia grande, al pasar por aquí corrientes grandes, evidentemente la potencia que se pierde en forma de calor va a ser importante también. Entonces, son pérdidas de potencia. Si quiero disminuir para la misma corriente las pérdidas que están produciendo, la única alternativa que me queda, salvo corregir el factor de potencia, es aumentar el área de los conductores. Si aumentamos el área de los conductores, la resistencia eléctrica disminuye y la potencia que se pierde acá también va a reducirse. Entonces usted se da cuenta que no vamos a tener que estar cambiando siempre las áreas de los conductores porque eso no es práctico. En vez de reducir las pérdidas aumentando el área de estos conductores eléctricos, más bien lo que se puede pensar es mejorar el factor de potencia disminuyendo la cantidad de potencia reactiva que requiere la empresa y con eso las corrientes bajan. Otra cuestión que aquí también se produce son las caídas de voltaje. Entonces es en base a esta misma ilustración. Por ejemplo, si a la salida de su transformador usted tiene aquí, vamos a suponer 220 voltios y resulta que este conductor es muy delgado o la longitud es demasiada, la caída de voltaje que se va a producir en cada uno de estos conductores podría hacer que finalmente el voltaje que llega a la industria no esté dentro de los rangos permitidos por las normas. Es decir, se produce una caída de voltaje muy grande y eso no es conveniente. Entonces, estas caídas de voltaje tienen que ser menores al 5% según las normas, ¿no? Entonces hay que chequear también eso. Hay unas caídas de voltaje permitidas, creo que es del 5% efectivamente para instalaciones. Hay que, en función de eso, calcular la sección de los conductores. Bueno, entonces se tienen riesgos más grandes durante los periodos en donde la línea de potencia es altamente requerida. Ustedes ya pueden imaginarse qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los cables de alta tensión que traen la energía eléctrica de la central Coca-Cola Sinclair, de la central de Paute, cuando estamos, por ejemplo, entre las 6 y 9 de la noche, en donde los centros urbanos requieren mucha más energía por la parte de iluminación principalmente. Entonces, esas líneas eléctricas van a tener más corriente pasando a través de ellas y evidentemente pueden producirse caídas de tensión importantes desde el centro de generación hasta el centro de consumo. Eso es lo que se tiene que evitar en todo caso. Otro factor a tener en cuenta es también la baja utilización de la capacidad instalada. La energía reactiva, al sobrecargar una instalación eléctrica, impide su plena utilización, condicionando la instalación de nuevas cargas que podrían ser útiles en esa industria. Por ejemplo, si es que para mantener una caída de voltaje aquí, digamos del 5%, ya la corriente está a su límite, eso significaría que en esta empresa ya no puedo añadir más motores, más máquinas eléctricas, ¿sí? Entonces estoy con ese limitante. ¿Qué es lo que podría hacer en ese caso? Simplemente incorporar aquí un banco de capacitores a la entrada de la empresa con el fin de que la energía reactiva total disminuya. Si disminuye esa energía reactiva, quiere decir que estas corrientes también disminuyen. Y al tener aquí, por estos cables, menos corriente, ya podríamos instalar en la empresa más cargas, más motores, por ejemplo. Entonces, liberamos recursos al momento que se mejora el factor de potencia. Bien, entonces finalmente se dice aquí las inversiones
en ampliación de las instalaciones están relacionadas principalmente a los transformadores y conductores necesarios. El transformador a ser instalado debe atender la potencia total de los equipamientos utilizados, pero debido a la presencia de potencia reactiva, su capacidad debe ser calculada con base en la potencia aparente de las instalaciones. Entonces ustedes se dan cuenta que hay que tener en detalle la capacidad que se va a instalar en la empresa respecto a lo que son máquinas, herramientas y todo lo que necesite consumo de energía eléctrica. En función de eso, se pueden dimensionar los cables con que llevamos la energía hasta la fábrica y también dimensionar el transformador que se va a requerir para que pueda ser abastecida con la energía suficiente la empresa. Bien, en esta tablita de aquí usted puede ver una ilustración de qué es lo que pasaría, por ejemplo, si es que en la empresa se necesita una potencia activa de 800 kilovatios. Para suministrar esta potencia de 800 kilovatios, idealmente, trabajando con un factor de potencia unitario, se requeriría tener un transformador instalado también de 800 kilovoltamperios. Si es que estamos trabajando con factor de potencia 1, significa que el ángulo θ que acabamos de ver vale 0. Y en ese caso no tengo potencia reactiva. Toda la potencia aparente que tomaríamos del transformador sería potencia activa en definitiva. En ese caso, estaríamos abasteciendo los 800 kilovatios con un transformador de 800 kilovoltamperios. Pero deberíamos tener factor de potencia unitario. Si es que quiero seguir abasteciendo con 800 kilovatios a la fábrica, a la industria, pero el factor de potencia es de 0,8, en ese caso necesitamos un transformador que maneje potencias aparentes de 1000 kilovoltamperios. Entonces aquí necesito un transformador de mayor potencia. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no vamos a tener fluyendo potencia activa pura. Ahora vamos a requerir también una cierta potencia reactiva. Y evidentemente en el triángulo de potencias usted se da cuenta que ahora la potencia aparente va a ser más grande. Si es que el factor de potencia disminuye a 0,5, quiere decir que la potencia reactiva es todavía mayor. Y si la potencia reactiva es mayor, evidentemente este ángulo θ se hace también más grande. Lo que significa que la potencia aparente que tomamos de la red también va a aumentar. Aquí está el dato, mira. Si es que trabajamos con un factor de potencia de 0,5 para entregar a la instalación industrial la misma potencia activa de 800 kilovatios, con este factor de potencia de 0,5 necesitaríamos un transformador con una potencia aparente de 1600 kilovoltamperios. Eso significa una máquina eléctrica mucho más grande, mucho más costosa y que necesita evidentemente más espacio. Por lo tanto, usted ve aquí directamente la relación entre el factor de potencia y la capacidad de su transformador eléctrico. Otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el diámetro de los cables, el área de la sección transversal. Por ejemplo, aquí está en términos relativos. Si es que trabajamos a un factor de potencia unitario, la sección o el área transversal de nuestro conductor eléctrico sería 1. Esto para fines de comparación en términos relativos, ¿no?
Si el factor de potencia baja a 0,9, evidentemente el área necesaria de nuestro conductor eléctrico aumenta un 23%, ¿sí? Finalmente, si el factor de potencia es más pequeño, es de 0,6, el diámetro del conductor evidentemente va a ser mucho más grande y vemos que aquí aumentó a 2,78, evidentemente. Con factores de potencia más pequeños, los diámetros de nuestro conductor eléctrico van a incrementarse bastante. Esto para que puedan manejar la potencia que se requiere en la planta. Entonces, si mejoramos el factor de potencia, estamos disminuyendo el diámetro de nuestros conductores, lo cual se traduce en menos peso, menos material, menos costo. También, si bajamos el factor de potencia, más bien si mejoramos el factor de potencia hacia 1, la capacidad necesaria del transformador eléctrico va disminuyendo. Eso también significa disminución de costos, disminución del tamaño de la máquina y de los accesorios que se necesitan para su instalación. Principales consecuencias del bajo factor de potencia, entonces, en resumen, incremento en la cuenta de energía por estar operando con bajo factor de potencia. Evidentemente, la empresa eléctrica incluso le multa, le pone un sobrecargo cuando el factor de potencia baja a valores que ya no son permitidos por las normas de la empresa. También tenemos la limitación de la capacidad de los transformadores de alimentación, caídas de voltaje y fluctuaciones de tensión en los circuitos de distribución. Sobrecarga en los equipamientos de maniobra, limitando su vida útil. Aumento de las pérdidas eléctricas en la línea de distribución y transporte debido al efecto Joule. Necesidad de aumento en el diámetro de los conductores. Necesidad de aumento en la capacidad de los equipamientos de maniobra y de protección. Evidentemente, vamos a necesitar en toda empresa, en toda industria, equipos de maniobra para conexión, desconexión de redes y también para protección de los equipos. Causas del bajo factor de potencia: tener la presencia de motores de inducción trabajando en vacío, por ejemplo. Motores sobredimensionados para su necesidad de trabajo, esto también es importante. A veces se dice, para activar una carga, utilice ese motor que está botado allí, pero resulta que ese motor es de gran potencia y lo que necesita impulsar usted no exige de tanta potencia. Usted puede con ese motor muy grande impulsar esa carga pequeña, pero ¿qué va a pasar allí? Al ser un motor muy grande, está consumiendo bastante energía reactiva y eso provoca una caída en el factor de potencia, un factor de potencia bajo. Entonces, se va a traducir, en definitiva, en un costo elevado de la energía que usted está consumiendo. Transformadores trabajando en vacío o con poca carga también perjudican el factor de potencia. Reactores de bajo factor de potencia en el sistema de iluminación, por ejemplo, las luminarias tipo tubos fluorescentes, que también, aparte de ser una carga para la empresa, tienen también el problema del efecto estroboscópico que provocan que usted le vea al eje de una máquina como que estuviera parado, pero realmente está girando. Eso se da por la interacción de las frecuencias de esa luz con la velocidad de giro de la máquina. Este efecto le haría ver a usted como que la máquina está detenida cuando realmente sí está girando. Es un problema de seguridad allí. Por eso es que en las instalaciones industriales la parte de iluminación se conecta a fases diferentes de la red. Nunca se ponen todas las luminarias conectadas a la misma fase.
justamente con el propósito de evitar este tipo de problemas. Luego también tenemos la presencia de hornos de inducción o de arco. En la industria del acero, por ejemplo, tenemos grandes máquinas que requieren alimentaciones eléctricas importantes. También podemos tener máquinas de tratamiento térmico, máquinas soldadoras. Esto también necesita el abastecimiento de gran cantidad de energía, entonces lo cual hace que el factor de potencia sea reducido. Entonces todos estos factores a la larga provocan un aumento del consumo de energía reactiva, lo que se traduce en los efectos que hemos estudiado. Entonces, como usted se da cuenta, este tema es importante. Tenemos la presencia de máquinas eléctricas aquí. Tenemos también, como veremos después, máquinas sincrónicas principalmente, operando en vacío con el fin de abastecer de energía reactiva tipo capacitiva que compensaría la energía reactiva inductiva que necesitan otras máquinas dentro de la empresa. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña revisión de algunos conceptos de electricidad para que esto vaya un poquito más claro cuando toquemos la parte de los motores sincrónicos funcionando como condensadores sincrónicos. Entonces, veamos este ejemplo. Se tiene una carga de 930 kilovatios, 380 voltios y factor de potencia de 0,65. Se desea corregir el factor de potencia a 0,92 antes inicial y final que estaríamos tomando de la red eléctrica, ¿sí? Entonces, para hacer este problema lo podemos manejar de forma monofásica o, preferiblemente, hagamos de esta manera que esta es una carga trifásica. Hemos estado estudiando las máquinas eléctricas trifásicas, entonces utilicemos también aquí como ejemplo una carga trifásica. Bien, entonces la idea es, si usted está trabajando con un factor de potencia de 0,65, se pide calcular aquí cuál es la corriente que estaríamos tomando de la línea de alimentación eléctrica. Entonces vamos a suponer de que aquí está su instalación industrial y tenemos los conductores eléctricos que están llegando hasta esta industria. Entonces podemos tener aquí las tres fases y posiblemente también el conductor de neutro por acá. Entonces aquí vamos a tener las corrientes que absorbemos por cada una de estas líneas. Y si es que está habilitado el conductor de neutro y las cargas que tenemos conectadas a cada fase no son iguales, entonces el neutro es necesario y por aquí estaría saliendo una corriente. Bien, en todo caso, pongamos que aquí está, por ejemplo, la fase A, luego tenemos la fase B, la fase C y el conductor de neutro aquí abajo. Bien, entonces en esta condición se requieren 930 kilovatios de potencia activa, ¿sí? La alimentación de voltaje entre líneas es de 380 voltios eficaces y para el inicio el factor de potencia es de 0,65. Entonces recordemos, en un sistema trifásico la potencia aparente se calcula como raíz de 3 veces el producto de el voltaje entre líneas eficaz multiplicado por la corriente de línea también en valor eficaz.
Y así obtenemos la potencia aparente para un sistema trifásico. Aquí está el raíz de 3. Eso le dice que estamos haciendo el cálculo para un sistema trifásico. Si es que es un sistema monofásico, simplemente aquí tendríamos voltaje de línea por corriente de línea. Simplemente así, valores eficaces. Pero si es un sistema trifásico, aquí tenemos el raíz de 3. Esto por una parte. Adicionalmente tenemos la potencia activa, también conocida como potencia real o potencia media, y va a ser simplemente la potencia aparente S multiplicado por el coseno del ángulo teta. Entonces pongamos aquí raíz de 3 multiplicado por el voltaje entre líneas eficaz por la corriente de línea eficaz por el coseno de teta. Entonces, así se calcula la potencia activa en sistemas trifásicos. Bien, entonces aquí debemos abastecer con una potencia de 930 kilovatios, quiere decir que esta potencia es un dato. El voltaje eficaz entre líneas vale 380, conocemos también esto. Y el factor de potencia, es decir, conocemos este coseno de teta. Por lo tanto, lo único que nos queda calcular es la corriente de línea en valor eficaz. ¿Sí? Entonces, ese cálculo nos va a hacer, a ver, el señor Maldonado Tito. Despeje de aquí el valor de la corriente eficaz de línea. ¿Está presente el señor Maldonado Tito? Bueno, le ponemos falta, ¿no? Entonces, el señor Nicolás de Carlos. Ya, Inge, un momentito. Dijo la intensidad de la potencia, ¿no es cierto? El despeje. La corriente de línea en valor eficaz. Ya, Inge, me salió 1413.07. 1413.07. ¿Qué opina el señor Salazar Cristian? Inge me salió la misma. A ver, no le escucho bien. Ya la hago, Inge, no me salió un poco distinto, no sé si puse bien. No, sí, sí creo que es diferente porque la que me está dando en el dato creo que es la potencia activa, ¿no es cierto? Inge me salió 3,33 kiloamperios. 3.33 kiloamperios. Dos estudiantes que participan, dos resultados diferentes. Inge, A ver, disculpe. señor Toapanta Javier, ¿qué opina usted? A mí me dio 2173.8 amperios. 2173.8 amperios. amperios. Pongamos este dato. ¿Qué opina el señor Prado Alex? Tenemos tres resultados diferentes. También me salió A mí también me queda ese, Inge. 2173.8 amperios. Bien, entonces, este resultado
asumimos como el correcto, ¿no? La corriente de línea que se requiere con un factor de potencia de 0,65 vale 2173,8 amperios. Ingeniero, disculpe, ¿el cálculo lo hacemos con radianes o en grados? A ver, aquí no necesita poner ni grados ni radianes, porque usted ya tiene el coseno de teta. El coseno de teta vale 0,65. Entonces la corriente le quedaría igual a 930 kilovatios dividido para raíz de 3 por 380 y por 0,65. ¿Sí? Bien, entonces esto para el caso de estar trabajando con este factor de potencia de 0,65. La pregunta B dice, se desea corregir el factor de potencia hasta 0,92. Calcule cuál es la corriente necesaria. Entonces ahora vamos a abastecer a la fábrica con 930 kilovatios a 380 voltios, pero con un factor de potencia de 0,92. Entonces, en el caso del factor de potencia de 0,92, ¿cuál sería la corriente de línea necesaria? Hice una consulta. Dígame. En el ejercicio, ¿multiplica usted por coseno de 65 o solo multiplica por el factor de potencia 0,65? A ver, entonces verá. Lo que acabamos de ver hace un momento, el triangulito de potencias, ¿no es cierto? Está así. Estamos así con el triángulo de potencias. En este caso, aquí tiene usted la potencia aparente S. Esta es la potencia reactiva. Y la potencia activa está por aquí abajo. Y el ángulo θ es este de aquí. Ese es el ángulo θ. Dijimos en el estudio de sistemas trifásicos hace tiempo atrás ya que el factor de potencia se calcula como el coseno de este ángulo θ. Entonces aquí, si hablamos de un factor de potencia de 0,65, lo que le estoy dando es el coseno de θ. Por eso es que le dije que aquí tiene que reemplazar 0,65. Bien, entonces cuando el factor de potencia sube a 0,92, repetimos el cálculo y esto nos da ¿qué corriente, señor Aldaz Oscar? Buenos días, dije, ¿se me escucha? Sí, lo escucho, dígame. ¿Podría repetirme, tal vez? No, se me corta un poco el audio. Con el nuevo factor de potencia de 0,92, ¿cuál es la corriente eficaz que se requiere? Me salió 1535,85. Bien, entonces se requiere, gracias, esta corriente aquí ahora. Entonces, mire usted la diferencia. Hemos bajado de 2000 amperios a 1500. Entonces, la corriente ha disminuido notablemente cuando hemos mejorado el factor de potencia. Ahora, ¿cómo se hace para que se disminuya el ángulo? Para que el coseno de θ sea más grande, en definitiva. ¿Cómo hacemos? Una de las posibilidades es poner aquí un banco de capacitores en la entrada, ¿sí? Entonces tendríamos que instalar en esta partecita de aquí un banco de capacitores trifásico.
Ya vamos a ver cómo se manejan esos términos, a qué se hace referencia, ¿sí? Por el momento estamos avanzando desde lo más elemental. Ver la diferencia que existe en las corrientes cuando se mejora el factor de potencia. Exige una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el anterior cambiamos la corriente, pero ¿cómo hacemos para cambiar la corriente sin alterar la potencia activa? Porque es como que estamos diciendo como que mantenemos la potencia activa, ¿verdad? Es que precisamente usted le visualiza esto en el triángulo de potencias. Inicialmente digamos que estábamos así, con una potencia reactiva consumida muy grande. ¿No es cierto? Estábamos trabajando así. Aquí estaba el ángulo teta inicial. Este ángulo teta es el inicial. El coseno de este ángulo es del 0,65 que usted tiene aquí. Entonces, estamos trabajando con mucha potencia reactiva. Quiere decir que en este triangulito, otra vez, aquí está la potencia activa, ¿no es cierto? Esto es S. Y aquí está la potencia reactiva inicial. ¿Sí? En esta situación se necesita una corriente de 1100 amperios, lo que sacaba el compañero. ¿Qué es lo que hacemos entonces aquí? Me interesa que estos 930 kilovatios no cambien. Esto de aquí va a permanecer constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente, esta potencia reactiva que está siendo consumida es altamente inductiva. Si es que aplicamos un banco de capacitores en la entrada o dentro de la planta ponemos a funcionar un generador, un motor sincrónico en vacío, por ejemplo, estamos generando reactivos capacitivos, es decir, una potencia reactiva contraria a la inductiva que tenemos inicialmente. Entonces, si usted suma lo que vimos hace un momento con la impedancia Z, si usted suma esta potencia reactiva inductiva en azul con esta potencia reactiva capacitiva en rojo, el resultado va a ser que ahora el triángulo de potencias va a estar así. Mire qué es lo que pasa en este nuevo triángulo. La potencia activa se mantiene. Lo que hemos disminuido es el consumo de potencia reactiva. Entonces, aquí lo que se consigue es que ahora este ángulo θ1 va a ser más pequeño que el anterior. Y el coseno de este ángulo más chiquito ahora es 0,92. La potencia activa se mantiene. El trabajo que estamos realizando en esa empresa se mantiene. Sigue los 930 kilovatios como potencia activa. Eso no se ha movido. Lo único que hemos hecho es hacer que la energía reactiva que se está consumiendo debido a componentes inductivos se compense con la presencia de capacitores, por ejemplo, o con la presencia de un motor sincrónico funcionando en vacío. Ya vamos a ver cómo ese motor sincrónico genera energía reactiva, capacitiva. Entonces aquí, evidentemente, la potencia activa no está cambiando. Lo que hemos disminuido es la potencia reactiva total. Bien, veamos otro ejemplo. Disculpe, una consulta. Dígame. O sea, en el valor eficaz le dividimos para raíz de 3, pero aquí ¿por qué no le hizo? O sea, en el voltaje. ¿O no es necesario? A ver, usted tiene como dato aquí el voltaje de 380 voltios, ¿no es cierto?
En los ejercicios anteriores que hemos realizado con máquinas eléctricas, tanto de inducción como sincrónicas, hemos visto que estos sistemas trifásicos asumimos nosotros que están conectados en YEM. Eso dijimos. Mientras no se diga lo contrario, usted tiene que asumir que las cargas o que los elementos de generación están conectados en YEM. Este es un sistema en YEM. Entonces usted va a tener aquí, por ejemplo, la carga 1, la carga en la fase 2 y la carga en la fase 3. Asumimos que este sistema es balanceado, ¿sí? Eso también. Sistemas no balanceados no los hemos estudiado. Entonces aquí los 380 voltios son los voltajes entre estas dos líneas, aquí y acá. Si es que tuviésemos la conexión de neutro, entonces ese neutro va a estar así. En el equivalente monofásico, usted calcula este voltaje de aquí, que sería el voltaje de fase. Este voltaje de fase es igual al voltaje entre líneas dividido para raíz de 3. Pero lo que nosotros demostramos o verificamos o tratamos en la clase de sistemas trifásicos que usted tiene que ir a revisar es que en estos sistemas trifásicos aparece el raíz de 3, voltaje eficaz y corriente eficaz, ¿sí? Así se calcula la potencia aparente en un sistema trifásico. Se puede demostrar esto utilizando el equivalente monofásico. Si usted utiliza el equivalente monofásico, ¿qué tiene que utilizar? Para sacar la potencia aparente tiene que utilizar esta corriente de aquí, que es la corriente de línea, y este voltaje de acá, que es el voltaje de fase. Entonces pongamos, en un equivalente monofásico, le voy a hacer rapidito esto. Usted tiene aquí la línea de comunicación eléctrica, aquí tiene lo que sería la carga, este es el cablecito de neutro, y aquí tendría la alimentación de voltaje. Estaríamos así. Este es el voltaje de fase, ¿sí? Entonces vimos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, o entre líneas, como quiera, dividido para raíz de 3. Ahora, ¿de dónde sale esa raíz de 3? Vaya a ver la distribución fasorial que hicimos, ¿sí? Esto lo hicimos mediante cálculo con fasores, ¿sí? Entonces, su carga eléctrica va a estar en una fase aquí. Ahí está su carga. La corriente que llega a esa carga es la misma corriente de línea, porque estoy conectado en Y. Mira, aquí está la corriente de línea. Esta corriente de línea es la misma que va a venir por esta fase, ¿sí? Entonces aquí, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una conexión en Y. ¿En dónde está esto? En el capítulo que estudiamos de circuitos trifásicos. Tienen que ir a estudiar. Entonces, si en este equivalente monofásico yo quiero sacar la potencia aparente S, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el voltaje de fase, que en este caso es el voltaje eficaz entre líneas, dividido para raíz de 3.
Tengo que multiplicar por la corriente eficaz. ¿Cuál es la corriente eficaz en este caso? La corriente de línea, que es la misma corriente de fase, ¿no es cierto? Así está. Este voltaje y esta corriente son eficaces. Así tendría que calcular la potencia aparente en esta fase. Como tengo tres fases idénticas, la potencia aparente total va a ser simplemente 3 veces esta potencia monofásica. 3 veces voltaje entre líneas de eficaz dividido para raíz de 3 y multiplicado por la corriente de línea eficaz. Y me va a quedar la potencia total de este sistema trifásico equilibrado. Entonces aquí me falta solamente dividir para el raíz de 3, ¿no? Esto va para raíz de 3. Bien, así me quedaría esta cosa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente multiplico y divido para raíz de 3. Y al momento que multiplico y divido para raíz de 3, ¿cómo me queda esta potencia aparente total? Esta S me va a quedar igual a raíz de 3, ¿no es cierto? Raíz de 3 por voltaje entre líneas eficaz y por corriente de línea en valor eficaz. ¿Ya está? Eso es todo. ¿Me queda? Entonces de ahí es que aparece esa raíz de 3 en la fórmula. Pero usted tiene que ir a estudiar. Esto lo hicimos hace cuando decíamos los voltajes trifásicos tienen secuencia positiva, secuencia negativa. Ahí vimos que hay que tomar una referencia por aquí. Este es el voltaje entre líneas, el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. Y en función de estos voltajes de línea sacábamos los voltajes de fase. ¿Sí? Tiene que ir a revisar. Estas cosas usted ahorita ya tiene que saber. Bien, veamos el siguiente problema. Este ejercicio dice, una carga monofásica conectada en serie toma una corriente IDT de 4 coseno de 100 por pi por t menos 10 grados. Pongamos esos 10 grados como tales para que no haya confusión. A ver, 10 grados. Cuando la tensión aplicada es un voltaje V de T igual a 120 coseno de 100 por pi por T y menos 20 grados. Literal A, calcule la potencia aparente y el factor de potencia de la carga. En literal B, determine los valores de los elementos que forman parte de la carga conectada en serie. Y literal C, calcule la potencia real y reactiva que tenemos en el circuito. Bueno, entonces, para la parte A. La parte A. Se pide calcular la potencia aparente. Entonces, como es un sistema monofásico, la potencia aparente S se calcula simplemente multiplicando el valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente. ¿Sí? Entonces, aquí podemos sacar ya directamente la potencia aparente S. No hay aquí ese raíz de 3, porque es un sistema monofásico. Aquí aparece un coeficiente raíz de 3 cuando estamos sacando la potencia aparente de un sistema trifásico. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el valor eficaz del voltaje?
Mire, aquí está el voltaje. Es una señal coseno. ¿Cómo saca el valor eficaz de esa señal? Vamos a preguntarle al señor Cruz Jorge. ¿Cuál es el valor eficaz de esa señal de voltaje? 120, profe. 120. ¿Qué opina el señor Echeverría Joel? Yo también creería que solo 120. Bueno, usted también apoya 120. ¿Qué dice el señor Loyola Michael? Creo que es el 120 dividido para raíz de 2. Señor Loyola cree que es 120 dividido para raíz de 2. ¿Por qué es el valor máximo? No es que debe creer que, debe estar seguro que. Efectivamente, si usted tiene una señal seno o coseno, el valor eficaz de esa señal es igual al valor máximo dividido para raíz de 2. Si usted no sabe esto, está perdido. Ahorita le digo, si no sabe estas cosas, olvídese. Máquinas eléctricas no va a pasar, así de fácil. Si no sabe cómo sacar el valor eficaz de una señal senoidal, ya vaya pensando en la repetición. Directamente le digo, ¿para qué vamos a estar aquí con cuentos? Entonces, ya está el valor eficaz del voltaje. ¿Cuál es el valor eficaz de la corriente? Eso nos va a calcular el señor Cuaspa Juan. ¿Está presente el señor Cuaspa? Profe, sale 84.85. ¿Qué cosa es 8485? Es el resultado. A ver, ahorita estoy preguntando el valor eficaz de la corriente. $2.83 amperios. A ver, señor Cuaspa no está, no le ponemos falta. Entonces, señor Granada Alex, ¿cuál es el valor eficaz de la corriente? Sale 5.65 amperios. ¿Cómo sacó el 565? 2.83 amperios, dije. A ver, no le escuché bien. ¿Puede repetir? 2.83 amperios. 283 amperios. ¿De dónde sale el 283? 4 dividido para raíz de 2. Bien, entonces fijarás. Usted tiene aquí el coeficiente de la función coseno. Ese coeficiente es el valor máximo de la corriente. Para sacar el valor eficaz, le repito, de funciones seno o de funciones coseno, usted tiene que dividir este valor máximo para raíz de 2 simplemente. Entonces 4 para raíz de 2. Bueno, y a propósito de que estamos en esta situación de cálculo, escúcheme bien para la prueba que ya mismo va a dar. En los exámenes, a veces yo veo lo siguiente. Usted pone aquí, potencia aparente es igual a voltaje eficaz por corriente eficaz y esto es igual a 250. Eso no me sirve. Usted tiene que poner el cálculo completito. Aquí entre paréntesis, póngame cómo está calculando el valor eficaz, cuánto vale el valor eficaz, cuánto vale la corriente y el resultado de esa multiplicación.
Si usted me pone valor eficaz, la potencia aparente es igual a voltaje eficaz por corriente eficaz, y esto vale 500 voltamperios, para mí no me sirve ese resultado. No me sirve. Tiene que especificar todo. ¿Cuánto es el valor eficaz que está utilizando? ¿Cuánto es la corriente eficaz que está utilizando? Y el resultado final. Escuchará bien, por favor. En el examen que va a dar ya mismo, tiene que poner a detalle todo. Yo no acepto que usted me ponga una fórmula aquí y el resultado al lado. Eso no me sirve. Tiene que demostrarme qué es lo que está haciendo, qué voltaje está utilizando, qué corriente está utilizando, de dónde sale ese resultado que me está poniendo allí. Entonces tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. Si usted me pone una fórmula y al lado el resultado, para mí no me sirve. Le voy a poner 0 allí, porque no justifica de dónde saque ese resultado. Bien, entonces, esta potencia aparente total, ¿cuánto le dio, señor Nasimba Josué? ¿Está presente, señor Nasimba? Señor Pedraza Mateo, ¿cuánto da este resultado? Buenos días, Inge. Sale 240. Bien, gracias. 240. Asimismo, si estoy sacando una potencia aparente, debo poner las unidades. Estos son voltamperios, ¿no? Hay que trabajar especificando las unidades. Bien, ya tenemos la potencia aparente. Siguiente paso, se pide calcular el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de teta. Y el coseno de teta en el triangulito de potencias es P dividido para S. En este caso, la potencia activa P no la tenemos. Entonces, no podemos utilizar directamente esa formulita que proviene del triángulo de potencias. Lo que sí podemos hacer es encontrar, por ejemplo, la impedancia del circuito. La impedancia Z va a ser igual al cociente entre el fasor voltaje y el fasor corriente. Entonces, necesitamos aquí estructurar cuál es el fasor voltaje y cuál es el fasor corriente. Entonces, si usted tiene aquí la señal de voltaje en el dominio del tiempo, de ahí podemos sacar el fasor voltaje. ¿Cómo quedaría ese fasor voltaje, señor Gualotuña Kevin? ¿Está presente, señor Gualotuña? Gualotuña Kevin. Entonces, señor Maldonado Tito. Chuta, profe, sería 120 coseno de teta.
No sabemos, señor Maldonado, ¿no es cierto? El señor Peña Santiago. Sería los 120, o si estamos trabajando en un valor eficaz, sería 120 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 20 grados. Ya, eso es todo. Entonces, mira, esto de aquí es de electricidad. Y si les mencionamos estos temas, el fasor voltaje usted puede representar con el valor máximo o con el valor eficaz. Entonces 120 con un ángulo de menos 20 grados. Y el fasor corriente, ¿cómo quedaría, señor Prado Alex? 4 con un ángulo de menos 10 grados. Bien, gracias. 4 con un ángulo de menos 10. Ya está. Tomen en cuenta que para que usted pueda sacar los fasores corrientes y voltajes, tiene que fijarse que ambas funciones sean del mismo tipo. Es decir, en este ejemplo, las dos funciones son coseno. Escuchará bien. Cuando ambas son funciones coseno, puede hacer lo que acabamos de ver aquí. 120 con menos 20 y 4 con menos 10. No hay problema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la prueba de la siguiente clase, usted tiene aquí un 4 por el seno de 100, etc. Y acá tiene un voltaje que es 120 por el coseno. Lo que primero tiene que hacer es pasar esta función seno a un coseno. O esta que es un coseno, pasarle a una función seno. Hay un ángulo de 90 grados de por medio en cada caso. Eso usted ya sabe, trigonometría, ¿no? Entonces, cuando tenga las dos funciones como senos o las dos funciones como cosenos, allí puede hacer esto de aquí. Escribir ya los fasores correspondientes. ¿Qué es lo que saben hacer en el final, en el examen final? Yo le pongo un seno por aquí y un coseno por acá. Sin pensar dos veces, usted me pone 4 con un ángulo de menos 10 y el otro 120 con un ángulo de menos 20. Y yo le pongo 0. Porque la una es un seno y la otra es un coseno. Y ya le estoy avisando ahorita. O sea que a cualquier función le sumamos más 90 grados, no importa cuál. Así es que usted, antes de poner en forma fasorial, tiene que convertir las dos funciones a senos o las dos funciones a cosenos. No interesa cuál. Le va a dar lo mismo. Lo que no puede hacer es pasar un seno por un lado a fasor y pasar un coseno a fasor por otro lado. Eso no puede hacer, porque está omitiendo un ángulo de 90 grados de desfasamiento que hay entre ellas. ¿Está claro esto? Señor Suquitana Oscar, ¿está claro este asunto? Sí, profesor, gracias. Bueno, esperemos que no se equivoquen en esta parte, ¿no? Bien, entonces, como ya tenemos las funciones, pucha mangas, aposté lo que no debía. Bueno, usted sí lo tiene registrado, ¿no? Está siguiendo la pista. Entonces, la impedancia Z ya teníamos que es igual a 120 con menos 20 y eso va dividido para 4 con menos 10. Pongámosle nomás 120 con menos 20 dividido para 4 con menos 10. Entonces, esta división nos va a dar, en este caso sería 30 con un ángulo de menos 10. Ya está.
Ya tenemos la impedancia. Entonces, precisamente, este angulito que está viendo aquí de menos 10, el ángulo de la impedancia, tenga siempre en mente, el ángulo de la impedancia es el desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente. Y a partir de este ángulo, usted puede sacar el factor de potencia. Entonces, el coseno de teta va a ser igual al factor de potencia. Y esto es igual, en este ejemplo, al coseno de menos 10. Bien, entonces, ¿cuánto le dio este factor de potencia, señor Quingalombo Marcelo? A ver, no le escucho bien. 0.98. 0.98. Gracias. Bien. Entonces ya está el factor de potencia de la carga, 0.98. También se pide en la parte B los elementos que forman parte de la carga conectada en serie. Entonces tenemos un circuito al cual hemos aplicado este voltaje y se ha generado esta corriente. Como tenemos dos elementos en serie, debemos identificar cuáles son esos elementos. Entonces, para eso, usted tiene aquí la impedancia. Esta impedancia puede ser escrita en forma rectangular. 30 por el coseno de menos 10 y la parte imaginaria correspondiente. Entonces, transformen este número complejo 30 con menos 10 a la forma rectangular. ¿Cuánto da eso, señor Toapanta Javier? Da 29.5 menos J 5.2. 5.2. Gracias. Entonces ya está, mire, tengo la impedancia. Esta impedancia tiene una parte real pura. Esto es la resistencia eléctrica, R. Y como aquí aparece una parte imaginaria negativa, quiere decir que la parte que aparece correspondiente es un capacitor. Así estaría la formulita en términos generales. R menos J sobre WC. Entonces aquí la parte resistiva pura sería 29.5 ohmios. La resistencia eléctrica ya sabemos cuánto vale. Y podemos sacar también el valor del capacitor. Para sacar el valor del capacitor tenemos que igualar simplemente 5.2 a 1 sobre WC. ¿Cuánto vale el W? El omega. Aquí arriba está, vea. 100 por pi. Ese es el omega. 100 por pi. Entonces usted reemplaza aquí 100 por pi y despejaría el valor del capacitor simplemente. Entonces, ¿cuánto da el valor del capacitor, señor? Señor Alexander Ron. Eh, 6.12 por 10 a la menos 4. 6.12 por 10 a la menos 4. Ya. Por 10 a la menos 4 faradios. Ya está. Entonces, dibujando ese circuito eléctrico, usted tendría que poner la resistencia eléctrica por aquí y el capacitor por acá. Entonces sabemos ya cuánto vale la resistencia y cuánto vale el capacitor. Está resuelto esta parte de aquí. Finalmente se pide calcular la potencia real y reactiva. En la parte C
podemos escribir lo siguiente. La potencia activa y la potencia reactiva. Eso es lo que hay que calcular. Para sacar esos valores podríamos aplicar la siguiente formulita. La potencia compleja S es igual al voltaje en valor eficaz, voltaje fasorial, ojo con esto, multiplicado por la corriente fasorial en valor eficaz conjugada, ¿sí? También vimos esta formulita, la corriente conjugada. Entonces, estos son fasores. El fasor voltaje en valor eficaz y el fasor corriente conjugado en valor eficaz también. Entonces aquí viene algo importante. En la parte de arriba trabajamos con el fasor voltaje, pero en este caso el fasor voltaje utilizaba el valor máximo, ¿sí? Para sacar potencia debo utilizar el fasor, pero con valor eficaz. Eso quiere decir que aquí debo escribir 120 dividido para raíz de 2. Ese es el valor eficaz. Y debo poner también el ángulo que le corresponde, que sería de menos 20. Y está el fasor voltaje en valor eficaz. Esto le ponemos aquí el raíz cuadrada simplemente de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos un número complejo con un módulo que es 120 sobre raíz de 2 y el ángulo de menos 20. Este fasor voltaje en valor eficaz tengo que multiplicar por el fasor corriente en valor eficaz conjugado. Entonces aquí debo escribir 4 dividido para raíz de 2 con un ángulo, debería poner la corriente, es un ángulo de menos 10, pero como debo conjugar, aquí ese ángulo se transforma en positivo, en más 10. Entonces ya está. 4 para raíz de 2 es el valor eficaz de la corriente y con un ángulo de más 10, porque es la corriente conjugada, ¿sí? Entonces, el momento que usted hace esta operación de aquí y le pasa a la forma rectangular, le va a quedar una parte real que será la potencia activa y en este caso menos una parte imaginaria es la potencia reactiva. Entonces, qué sé yo, me invento este momento, la potencia le quedará, por decirle un número simplemente, 100 vatios y la potencia reactiva menos 200 voltamperios reactivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta que aquí al tener un capacitor, esta energía reactiva, esta potencia reactiva Q, es negativa. Por eso es que en el triángulo de potencias, hace un momento le decía, esta es la potencia reactiva debido a la bobina y debido a un capacitor que vamos a conectar en la entrada, le dibujaba así. ¿Por qué razón? Porque esa potencia reactiva del capacitor es negativa. Entonces aquí está precisamente eso. Bueno, entonces esta operación matemática la hacen ustedes y la identifican cuánto le da P y cuánto le da Q. Bueno, entonces ahora sí a continuación van a tener ustedes el ejercicio, el problemita de la prueba. Por favor activen sus videocámaras. Y el problema que tienen que resolver es el siguiente. Un generador de 722 megavoltamperios, 3.600 revoluciones por minuto, 19 kilovoltios y 60 Hz tiene una reactancia sincrónica de 1.3 por unidad. El voltaje de excitación E sub 0 se ajusta a 1.2 por unidad
y la máquina se conecta a un bus infinito de 19 kilovoltios. Si el ángulo delta del momento de torsión es de 20 grados, calcule la salida de potencia activa, la corriente de línea y trace el diagrama fasorial para una fase. Entonces haga una captura de pantalla de este ejercicio para que lo tenga disponible y las evidencias le van a subir en el aula virtual. En la parte de abajo donde dice subir prueba 3. Bien, entonces para resolver este ejercicio van a necesitar aproximadamente 15 minutos y por lo tanto usted tiene que hacer ordenadamente en hoja de papel bond con esfero negro la resolución de este ejercicio. Bien, entonces el tiempo corre desde este momento.